Muy buenas noches y bienvenidos a esta Jam Session Live de BNI Innova. Hoy nos acompañan grandes empresarios que nos hablarán acerca de un tema muy interesante: cómo construir tu patrimonio. Mi nombre es Gabriela Pérez y voy a tener el gusto de dirigir esta sesión. A continuación les quiero presentar a nuestros invitados. Ellos son la licenciada Nailea Pacheco de Ciudad Maderas. Nailea, muy buenas noches, bienvenida. El arquitecto Helios Torres Mitre, de Peritajes y Avalúos. Helios, muy buenas noches. Ingeniero Javier Ortega, de Gestia Ingeniería. Javier, muy buenas noches, bienvenida. El licenciado Antonio Moreno García, de Marmolart Stone. Toño, muy buenas noches, bienvenido. Y el ingeniero Miguel Ángel Zamora, de Microwatt. Muy buenas noches, Miguel Ángel. Bienvenidos a todos. Y también en esta sesión nos están acompañando personas que nos van a ayudar a hacer algunas preguntas sobre este tema tan interesante que creo que nos va a ayudar a muchos a despejar muchas dudas. Nos acompaña la licenciada Gaby Espinosa, la licenciada... Hola, buenas noches. Hola Gaby, buenas noches. La licenciada Sandra Reina. Buenas noches. Hola, buenas noches. Licenciada Adriana Bautista. Ellas nos ayudarán a hacer algunas preguntas y a nuestros especialistas. Y vamos empezando, sin más preámbulo, a las preguntas que se tienen. Adelante, Gaby. Muy buenas noches, muchas gracias por permitirme hacer estas preguntas, que tenemos bastantes para nuestros invitados. Y bueno, pues yo me gustaría empezar con Nailea Pacheco. Buenas noches, Nailea, muchas gracias. Y bueno, pues... Hola, buenas noches. Gracias. Dentro de todas las preguntas que hicimos, bueno, pues tenemos una muy importante para el público. ¿En qué me tengo que fijar para invertir en un terreno residencial en preventa? ¿Nos podrías ayudar con eso? Sí, perfecta pregunta. Mira, la verdad es que una de las cosas muy importantes es que ustedes puedan ver cuando es una preventa y sobre todo la seguridad que da la empresa. Nosotros, por ejemplo, en Ciudad Maderas tenemos 35 años en el sector inmobiliario y además ya tenemos desarrollos entregados. Entonces, si tú quieres comprar un terreno para tener esa seguridad, pues yo te recomiendo que verifiques los antecedentes de la empresa, que sea una empresa confiable, que ya haya entregado desarrollos para que tú mismo puedas ir físicamente a visitarlos, a conocerlos y pues presenciarlos, ¿no? Ver cómo se entregan, cómo está estructurado, cómo está el plan, el diseño y las ubicaciones. Claro, no es algo como que se me ocurre, sino debo de ir con un profesional como ustedes, ¿no? Entonces, ¿cuántos años me dijiste que tenía la empresa? 35 años y con Wow. desarrollos entregados. ¿En dónde, perdón? Con desarrollos ya entregados en Querétaro, en León y en San Luis Potosí. Wow, tienen bastante cobertura. Y es una empresa sólida, lo cual lo deja ver que no vamos a ir con alguien inexperto, sino con alguien que tiene bastante experiencia en el mercado, ¿no? 35 años, pues ya son algo. Exacto. Sí, y la confianza también, digo, si tú quieres invertir, que vas a invertir en algo confiable, en algo que ya está establecido, en algo que, pues, que no está en la etapa de aprendizaje, ¿no? Sino que es algo seguro, que ya tiene un estudio previo, donde tú puedes invertir, pues, confiadamente. Perfecto. Muchas gracias, Nailea. Continuamos con las preguntas, Gaby. Gracias. Sí, gracias. Claro. Adriana, adelante con tus preguntas. Sí, muchas gracias. Yo quiero preguntarle a Helios, como topógrafo. Helios, fíjate que tengo el proyecto de construir una casa. Quisiera que me dijeras si necesito o no al topógrafo y si sí, como en qué momento del proyecto. Bueno, Adriana, antes que nada, buenas noches a todos nuestros invitados. Espero que tengamos una afluencia y un aforo bastante voluminoso. Pero contestando tu pregunta, el topógrafo es necesario desde medir el terreno para ver si efectivamente tiene los metros cuadrados que estamos comprando, ver las orientaciones y un factor muy importante, ver los desniveles que tiene el terreno, porque eso al constructor, Javier es experto, le pueden servir de mucho
para hacer un proyecto muy agradable. Entonces el topógrafo interviene desde que inicia el proyecto y posteriormente inclusive para ir haciendo los trazos del proyecto. De la mano ya con el constructor vamos haciendo los trazos topográficos de todos los ejes. Esas son las Oye, participaciones. entonces, ya. O sea que antes de que siquiera el arquitecto trace su primer línea, tendrías que ir tú a checar el terreno, entonces, según te entiendo. Sí, sobre todo mucho para los desniveles. Cuando son terrenos planos no es tan necesario los desniveles, pero cuando es un terreno que está en una ladera, sí es necesario los desniveles. Al constructor, al proyectista les va a ayudar de mucho esa información. Ok, vale, muchas gracias, Helios. Nada, Adriana. Sandra, Gracias, ¿tienes Gaby. alguna pregunta por ahí? Sí, claro que sí. Pues esta va dirigida hacia Javier. Hola, Javier, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sandra? Buenas noches. Oye, pues aquí me surge una pregunta. En este caso, si por ejemplo yo tengo mi casa, en este caso, ¿qué porcentaje del costo puedo aumentar en una remodelación? Entonces, ya para venderla, ¿verdad? Sí, exacto. Ujú. Pues la primera respuesta sería depende, ¿no? Pero yo creo que aquí lo importante es, uno remodela pues para vivir en un mejor espacio. Uno normalmente no remodela para vender, pero ahorita me viene a la mente un caso de un cliente de una casa en la Magdalena Contreras, era una casa grande de mediana, 170 metros cuadrados de construcción y un terreno grande, como de 500 metros cuadrados, un bonito jardín, un buen jardín, pero la casa estaba un poco descuidada y la quería vender. La casa estaba hasta grafiteada en su garage, algunas cancelerías de herrería ya oxidadas ya no corrían, alguno que otro vidrio roto, unos pisos ya bastante feitos, manchados, unos rotos, pintura fatal, el jardín no se diga, ¿no? También espantoso. Entonces te diré que este cliente decidió vender la casa a quien ya no habitaba e invertirle un poco. A grandes rasgos le invirtió como un 4% del valor en lo que vendió la casa. Y yo te diré así a ojo de buen cubero, porque tampoco podemos decir que los datos los tengo comprobados y todo, pero yo creo que a ojo de buen cubero le ha haber vendido un 15% más de lo que lo hubiera vendido sin haberle metido ese 4%. Pero lo más importante yo creo que no fue nada más pues el negocio que hizo, ¿no? Porque pues, era una casa de dos que se vendió en 2 millones, estamos hablando de que le ganó 200,000 pesos más de lo que le hubiera ganado si lo hubiera vendido toda descuidada, ¿no? Que daba otra imagen totalmente. Yo creo que lo importante es que la vendió muy rápido. A mí me impresionó, porque esa zona no era una zona muy bonita, la casa sí era de buen tamaño y el jardín era envidiable, pero la zona no era la mejor. Yo en algún momento pensé, le va a costar trabajo venderla, aún así, y te diré que yo creo que se tardó como 4 meses en venderla. Salió bastante rápido y yo creo que eso fue un negocio todavía mayor al que él se esperaba, ¿no? Haber tenido todavía ese 10%, 11% del que les hablé de más, y aparte haberla vendido muy rápido, porque sabemos que pues, el dinero parado pues no genera nada, entonces pues obviamente ya habiendo cobrado este dinero rápido, pues lo pudo haber utilizado en lo que quiso, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? En cuanto a beneficios, depende, pero pues cuando está muy descuidada, pues sí vale la pena, claro, tienes que tener dinero, a veces uno quiere deshacerse de una casa que ya no utiliza o algo, ¿no? Entonces, varía mucho la situación, pero puse este ejemplo, yo creo que puede más o menos dar una idea de a lo que nos podemos enfrentar, ¿no? Perfecto, Javier, Perfecto. muchas gracias. Gracias. Gracias, Sandra. A continuación, una pregunta que tiene Gaby.
Sí, muchas gracias. para Antonio. Continuando, bueno, la pregunta es para Antonio. Buenas noches, Antonio, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias. Continuando con toda esta parte de las mejoras que le podemos hacer a las casas, cuéntanos un poquito, Antonio, ¿cuál es la ventaja y o diferencia que podríamos tener entre usar mármol y usar granito? Claro, Gabriela. Mira, la ventaja de utilizar mármol y granito digamos, en ciertas partes de la casa sí llega a diferenciar. Por un ejemplo, no podemos utilizar cierto tipo de materiales en lo que es el área de la cocina, digamos, utilizar granito, digamos, en un baño. Digo, sí se puede utilizar, digo, es, digamos, también a petición del cliente, pero se le recomienda cierto tipo de materiales para que pueda tener una durabilidad y una eficiencia para cada material. ¿Por qué? Porque, por un ejemplo, nosotros no podemos o podemos asegurar al cliente, sabes que cierto tipo de materiales te conviene para cierta área de tu casa para que tenga mayor durabilidad y cierto tipo de acabado. Porque, un ejemplo, no podemos tener un material al exterior, pero si no se le da el mantenimiento correspondiente, entonces el material se va a degradar muy rápido. Entonces, esa parte de llevar una asesoría al cliente entre si escoge mármol o granito es muy indispensable. Entonces dependería, lo que entiendo, y corrígeme si no, es un poco, depende del área donde se quiera poner cierto material por la durabilidad y que quede, ¿no? O sea, el área de la casa, ¿no? Así es. Okay, y también dependiendo el tipo de inmueble, o sea, podría ser también eso, una casa, un departamento, o es lo mismo, solo se distingue por área. Es lo mismo, solamente se distingue por áreas. O sea, podemos distinguir el área común, podemos distinguir lo que es un comedor o, en dado caso, la cocina, que sí son diferentes tipos de materiales que podemos utilizar. Podemos utilizar ambos o diferentes materiales, digamos, en una cocina, pero en cierta distribución. Sí, o sea, no es como que al cliente se le antoja ponerlo en la cocina, ¿no? Sino tú le dices si te queda este tipo o no, de acuerdo a la actividad que vas a realizar ahí, ¿no? Claro. Una cámara o algo. Y esto, pues me imagino que sube el precio también de tu vivienda, ¿no? Así es, sí, digo, también hay diferentes tipos de mármoles, hay mármol nacional y hay mármol importado. Entonces, digamos, en cuestión de los mármoles importados, los precios a veces se cotizan ya hasta en dólares o en euros. Wow. Pues sí, vamos aprendiendo mucho. Perfecto, Antonio, muchas gracias. Gracias. No se te escucha. No se te escucha, Gaby. está apago el micrófono. Perdón, gracias. Ahora le Se está apagando otra vez, Gaby. Está apagando el micrófono. perdón, a ver, ahí me escuchan bien. Me gustaría preguntarle a Miguel Ángel Zamora, ¿en qué porcentaje tengo yo un ahorro de energía eléctrica en mi casa al año usando los paneles solares? Hola Gabriela, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la pregunta. Mire, le comento, el ahorro porcentual se puede ajustar desde un 10% hasta el 100%. Esto también depende mucho de la capacidad de inversión del usuario, así como de la superficie soleada con la que cuenta el usuario. Por ejemplo, en una casa de campo la superficie es muy amplia, entonces contamos con espacios con inclusive poner paneles para calentar el agua de una alberca, por ejemplo. Pero en un departamento donde el edificio es de varios pisos, el área es muy limitada y eso reduciría así también la capacidad de poder ahorrar energía. Claro, esto nosotros tendríamos que dimensionarlo, tendríamos que hacer el estudio para poder dar un porcentaje exacto de cuánto es lo que podríamos ahorrar. Claro, siempre optimizando el espacio y los recursos que se tienen por parte del usuario. Ok, entonces quiere decir que igual y si pudiese yo, como puedo tener un panel pequeño para cierta parte de mi casa o para que ahorre, o como puedo tener toda la extensión, toda la superficie llena de paneles.
Claro, lo ideal sería dimensionar el consumo que tiene en su hogar y con eso nosotros podríamos contrarrestar con ciertos paneles para poder, poder generar esa energía que usted está consumiendo. Entonces, eso se tendría que dimensionar, se tendría que hacer el estudio, pero sí, o sea, se le puede dar cualquier tipo de optimización al espacio que tiene. Ok, perfecto. Muchas gracias. Continuamos con Adriana. ¿Quieres hacer tu pregunta, por favor, Adri? Y muchas gracias. Y esa, Nailea. Me queda claro, Nailea, que de tener mi dinero al banco a invertirlo en un terreno, prefiero en un terreno, que me va a dar mejor rendimiento. Pero me gustaría saber si puedo asegurar, o cómo puedo asegurar que la compra de un terreno me va a dar el mayor rendimiento. ¿Hay manera de asegurarlo o de agilizar o de saber cómo escogernos de un terreno entre otro al final para tener mayor rendimiento? Se nos congeló, Nailea. Sí, sí, la verdad es que ¿me escuchan bien? Sí, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Es una excelente pregunta porque, bueno, Nos ayudarán a hacer algunas normalmente tenemos como el pensamiento de que invertir en bienes raíces te genera, por el simple hecho de invertir, una buena ganancia, ¿no? Y ese es un concepto muchas veces equivocado. No es lo mismo invertir en un terreno que es a lo mejor en la salida a Cuernavaca, dirección al norte, que no sabemos si va a haber drenaje, no sabemos si va a haber servicios, no sabemos si va a haber escuelas, ¿no? Centros comerciales, hospitales. Y pueden pasar 15, 20, 30 años y a lo mejor la plusvalía que me genera va a ser una plusvalía muy pequeña por todo el tiempo que he dejado pasar. En cambio, si yo invierto en un terreno que ya está bien pensado, dentro de un desarrollo, en una zona residencial o en una zona que tiene una plusvalía muy alta, por poner ahorita un ejemplo, Querétaro, la plusvalía va a ser muchísimo más corta. Entonces, en vez de llevarme 15 años en poder recuperar esa inversión, me voy a tardar 5 años en poder recuperar mi inversión más una ganancia más, porque estoy dentro de un desarrollo, estoy con amenidades como a lo mejor pueden ser en algunos alberca, en otros gimnasios, tengo escuelas cerca, tengo plazas comerciales cerca, tengo la parte de comercio, ¿no? Que también va a brindar pues diferentes trabajos. Y esa es la gran diferencia entre cómo saber invertir y cómo voy a asegurar que mi inversión realmente tenga un rendimiento rápido y alto. Sí, entonces no solo es el terreno, sino todo lo que hay alrededor, ¿no? Y la infraestructura. Exacto, y con servicios, ¿no? Hasta puede ser tan simple como el drenaje, luz, agua, ¿no? Que parecieran cosas básicas, pero que muchas veces no visualizamos eso cuando nos dice el amigo del primo del vecino, tengo un terreno que tengo allá que heredé, ¿no? Y pues realmente tu inversión va a estar parada mucho tiempo y la ganancia es mínima, entonces pues es preferible que inviertas en una zona que sí va a tener crecimiento, ¿no? Empezando yo creo que de ahí sería algo en lo que puedes iniciar. Claro, claro, claro. Pues muchas gracias, Nailea. A continuación tenemos una pregunta de Sandra Reina. Sí, gracias, Gaby. Esta pregunta va para Helios. Hola, Helios, buenas noches. No había tenido el gusto de saludarte. Sandra, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias. Oye, mira, a ver, si por ejemplo yo en mi casa, en un inmueble más bien, le veo grietas por cualquiera de las razones que esto sea posible, ¿cómo es que un topógrafo, en este caso tú, nos puedes auxiliar? Qué buena pregunta, Sandra. Mira, las grietas de los inmuebles, casas, edificios, suele ser sintomático de los asentamientos diferenciales del terreno. Todos los inmuebles tienen asentamientos, pero esos asentamientos se pueden medir y se miden desde el punto de vista visual, pero también desde el punto de vista topográfico. Topográfico porque esos asentamientos, esas grietas
son huellas de que el inmueble se está asentando y probablemente tenga un hundimiento en una de sus partes. Es importante con la topografía hacia dónde se está hundiendo nuestro inmueble. Entonces, con la topografía podemos determinar que tiene una inclinación o un hundimiento de nuestro inmueble de tal magnitud. La grieta en sí mismo es algo que refleja un hundimiento, un asentamiento. Ok, y por ejemplo, ¿en qué tiempo de vida se puede empezar a hacer como este chequeo repentinamente, ¿no? O sea, ¿bajo qué periodicidad más bien habría que hacerlo? Todos los inmuebles, depende del tamaño del inmueble, pero se estima que en 5 a 7 años acaban de asentarse. Depende mucho de la capacidad del suelo. Hay suelos muy fuertes que los asentamientos se acaban de consolidar en 3 años. Depende el inmueble y los terrenos. Ok, entonces sí es recomendable que bajo cierto tiempo se esté como revisando si es que ya se fue de lado, si es que se está hundiendo o demás, ¿no? Sí, inclusive eso a lo mejor en otro espacio, después de un sismo, es muy recomendable hacer un levantamiento topográfico. Ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Gracias. Continuamos con las preguntas. Ahora está Gaby. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Es para Javier Ortega? Javier, buenas noches. Hola, Gaby. Muchas gracias. Oye, pues aprovechando ya aquí que estamos en las preguntas, ya yo quiero hacer algo justo porque voy a remodelar mi casa. Entonces, la pregunta en sí, Javier, con todos los tips que me puedas dar es si me conviene remodelar mi casa, si es que la estoy pensando vender más o menos en 2 o 3 años. O sea, ¿cómo lo ves el plan? Mira, yo te diría, si remodela para que tú estés más a gusto, ¿no? Si piensas remodelar es para que tú la disfrutes, ¿no? Entonces, la remodelación es renovar, ¿no? ¿Renovar qué? Yo te diría, pues renueva lo que es más funcional. A lo mejor hay algo que tú dices, estoy harta de estas cancelerías que ya no funcionan. Bueno, pues son 2, 3 años, yo te diría, pues inviértela a las cancelerías, las vas a disfrutar, y una cancelería, pues sí le va a dar un valor a una casa que quieres vender después, ¿no? Entonces, yo creo que hay que reflexionar bien en el tipo de remodelación, de renovación que quieras hacer en tu casa, más pensando pues, en que tú lo disfrutes y todavía vas a estar unos años ahí, y no tanto pensando en lo que va a venir, ¿no? Entonces, resumiendo, nada más sería invertir en cuestiones funcionales, y ya si uno quiere invertirle, obviamente, en la pintura, en los colores, o hay un piso que me molesta y que no estoy a gusto, o está ya algo roto, pues obviamente se cambia y se renueva, ¿no? Entonces, sería yo creo que más enfocado a eso, ¿no? No remodelar, no hacerle muchos cambios pensando en que todo va a tener un valor muy grande cuando la vendas, porque también a veces, pues se voltea la cosa porque pues hay de gustos a gustos, estamos de Y acuerdo. no lo pagan, ¿no? A lo mejor. Sí, no, entonces, digo, a mí me ha tocado ver personas que venden su casa y que dicen es que tiene aquí una orillita de oro en el azulejo de la cocina y pues, yo quiero que valga un dineral, ¿no? Y pues nadie se lo va a pagar, ¿no? O porque yo le puse estos tipos de terminados que pues, a otros no les pueden gustar, ¿no? Entonces, yo creo que hay de gustos a gustos, remodela para pues la cuestión funcionalidad sobre todo, y pues pero no invertirle pensando en el que la va a comprar mucho dinero porque no va por ahí, ¿no? El caso que les ponía yo hace rato, era pues más que nada una casa muy descuidada, que no era funcional, entonces dejarla pues presentable, ¿no? Ahora sí que bañadita y bien vestidita, ¿no? Perfecto. Y eso me imagino que va a incrementar el valor. Muchas gracias, Javier. De nada, Gaby. Gracias. Continuamos con las preguntas. Adri, Y una pregunta que tú tengas. yo quiero preguntarle a Toño, que hace rato te escuché que decías que el mármol se puede usar en baños o cocinas, ¿te entendí? ¿Cómo en qué otros lugares podría usar yo el mármol en mi casa? Hola, Adriana, buenas noches. Mira, realmente el mármol lo podemos utilizar en todo lugar.
no solamente lo podemos utilizar para recubrimientos, tanto interior de la casa o exterior de la casa. Hay un material que se llama Onyx, es un material translúcido, en el cual se puede haber, o se puede hacer la elaboración, perdón, de lámparas, en las cuales tú puedes utilizar como lámparas de buró, que te dan una luz tenue que puedes utilizar para lectura. O bien, pues se puede hacer la fabricación de cierta parte como centros de mesa o frutero. Hay, digamos, gran variedad de productos que se pueden utilizar para la decoración. No, o sea, no solamente es para pisos, para muros, ¿no? Lo podemos ocupar en general en toda la casa. Podemos hacer, digamos, unos sets de baño en los cuales puedes poner unas jaboneras, puedes colocar unos toalleros para que sea más, con un poco más de elegancia, donde colocar, digamos, las toallas, el jabón se vea coqueto al momento de que, digamos, entres a tu baño, tenga esa parte de la elegancia de tener esa piedra natural. Y bueno, la parte de tener mármol es tener ese entorno natural dentro de tu casa. Ok, sí, me suena además alcanzable en este momento de mi vida, ¿no? Vale, muchas gracias, Toño. Sandra, tu turno de preguntar. Sí, ahora mi pregunta va para Alex. Alex, buenas noches. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Es posible generar más energía de la que se necesita en casa? Y en caso de ser afirmativo, ¿cómo es que puedo sacarle provecho a este excedente? Hola Sandra, buenas noches. Sí, así es. CFE acumula los excedentes generados en una bolsa de energía. Si en los meses nublados o poco soleados el consumo de energía rebasa la de la generación, CFE descuenta los kilowatt-hora necesarios de esa bolsa para conciliar la factura. A esas energías del recibo de CFE se le llama acumulada y aplicada. La acumulada se reserva durante 12 meses a partir de su generación. Después de ese periodo, CFE la cancela. Ok, perfecto. ¿Y cómo es que podemos, cómo lo podemos consultar o cómo es que podemos saber de esta situación? Claro, toda esta información viene en el recibo CFE. ¿En qué parte? En la parte trasera. En la parte trasera vamos a encontrar en un recuadro la parte de lo que nosotros hemos generado y del consumo que hemos hecho. Entonces, más adelante se va a hacer la conciliación para que en ese recibo quede tablas con todo ese acumulado que nosotros tenemos. Ok, o sea, esto es como la referencia del consumo que tenemos generalmente versus lo que en este caso dices exactamente. Ok, sí, ahí lo que generan los paneles, sí, digamos que se hace un balance de lo que nosotros le consumimos a CFE y lo que nosotros vamos generando. Si en el mes, en uno de los meses, generamos esto lo que consumimos, pues queda conciliada la factura. Pero en caso de que tengamos un excedente, ese excedente se va a ir a guardar a esa bolsa de energía. ¿Para qué? Para cuando en algún mes que tengamos que no hayamos generado lo suficiente, ese excedente lo podemos ir utilizando en los meses en los que nos haga falta para conciliar la factura. Ok, ¿y no tiene caducidad? Sí, 12 meses. 12 meses a partir, 12 meses a partir del mes en el que se genera el excedente. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si el excedente lo generamos en mayo, la caducidad va a iniciar desde junio. Desde junio hasta el siguiente junio del año que viene. Esa sería la caducidad de ese excedente de energía. De acuerdo. Muchas gracias, Alex. Gracias. A ti. Ahora tenemos una pregunta para Nailea y es tu turno, Adri, de preguntarle a Nailea. Me hablabas hace rato, Nailea, de la importancia de que el terreno cuente con los servicios,
Pero si es terreno, veo difícil saber si tiene drenaje, si hay luz, o a lo mejor cuando lo compro no lo tiene. ¿Cómo puedo asegurarme que lo va a tener a futuro? ¿Cómo me ayudas ahí, Nailea? Está fallando un poquito mi internet, Adriana, entonces si me ayudas a repetirme la pregunta, te lo agradecería muchísimo. Sí, claro. Nos decías hace rato de la importancia de que para que mi terreno tenga plusvalía, darme cuenta de que tenga servicios, yo asumo que ya sea en el momento en el que lo compro o poquito después cuando lo quiera, bueno, pues no sé, a lo mejor en poco tiempo como para que tenga buena plusvalía. ¿Cómo me puedo yo asegurar de que mi terreno, de que el terreno que va a comprar va a tener tiene estos servicios o los va a tener en poco tiempo? Sí, algo de lo que les comentaba aparte al inicio es que la confiabilidad de la empresa y el antecedente de la empresa o donde tú compres tu terreno es algo súper importante. Yo creo que tú como un inversionista, alguien que va a invertir en su patrimonio, lo primero que debe hacer es pedir la documentación para que tú sepas, uno, que lo que estás comprando no es un problema, que la empresa es confiable, que te entregue los desarrollos como te lo dice. Y en el caso de los desarrollos de Ciudad Maderas, nosotros sí les proporcionamos la documentación. Eso les da posibilidad a cualquiera que quiera comprar, de que a lo mejor lleve a su abogado, a la persona que tiene de confianza, que sepa que se está entregando pues con los servicios ya notificados, con el antecedente que tiene, con la documentación que tiene y sobre todo que esté listo para escriturar al momento de que tú ya seas dueño de ese terreno, ¿no? Además de todo lo que ofrece, pues ya para agregarle plusvalía también a tu terreno junto con las amenidades que sean amenidades que están funcionando, ¿no? Y amenidades que se entreguen al momento de que ya sea la apertura al desarrollo. Porque muchas veces ha llegado a pasar en historias de terror que se han escuchado, que a veces abren los desarrollos, pero no se abren las amenidades y todo eso es un problema, pero cuando tú vas y compruebas que ya están los desarrollos funcionales, pues te da una certeza. Ok. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Aquí tenemos varias, por Facebook nos están mandando varias felicitaciones a cada uno de los exponentes. Muchas gracias a todos. Se los paso después. Y continuamos con las preguntas. Gaby Espinosa, ¿qué Muchas pregunta le gracias. tienes a Helios? Sí, perdóname, Elios. Buenas noches, ando muy preguntona hoy, pero mira, tenemos una duda muy importante, sobre todo, bueno, pues quien vive en casa, y no sé si también aplique para departamentos, ¿no? Pero, ¿qué hago si mi mueble está inclinado? O sea, ¿cómo me acerco a un topógrafo? ¿En qué me puede ayudar un topógrafo con esto? Bueno, primero, acude a tu topógrafo de confianza, espero ser yo. Sí. El topógrafo va a sacar los desniveles e inclinaciones de tu inmueble. Los va a cotejar con las normas técnicas complementarias del reglamento de construcción para ver si tu inmueble es apto para vivir. Todos los inmuebles tienen unas ligeras inclinaciones y hundimientos, pero estas normas complementarias nos van a determinar si aún es apto para vivir. Hay inmuebles que están inclinados y así se quedan toda la vida, pero yo siempre pongo el ejemplo tal vez muy esquemático, ¿no? Por ejemplo, la Torre de Pisa no tiene una sola fisura, pero por su inclinación ya no se puede vivir. Entonces hay inmuebles que con cierta inclinación, insisto, sí se pueden ser habitables. Y es importante tener ese registro porque probablemente si ya tuvo un asentamiento, un hundimiento, pueda seguir progresando ese hundimiento. Entonces sí es importante revisarlo, el nivel de inclinación y si tiene fisuras entonces también. Fisuras, inclinaciones y hundimientos. Las inclinaciones son así y los hundimientos son de los pisos así. Wow, ok. ¿Y esto también tiene que ver luego con las pequeñitas grietas que hay o esas sí, se pueden...? Hay veces que esas grietas nada más son de los acabados y no tienen nada que ver con los elementos estructurales. Ok, o sea, no son de estructura, entonces son, o sea, que se cuarteó algo y ya para... Pero
todos modos, tú nos puedes ayudar a definir si es o no con base en el Exacto. estudio y la medición que tú como topógrafo haces, Elios. Sí, sí, tenemos clientes que nos llaman periódicamente para ver cómo van las inclinaciones y hundimientos de sus inmuebles. Wow. Para ver hasta dónde lo pueden habitar. Exacto, es como un chequeo. Oh, ok, a la medida. Muy bien, muchas gracias, perfecto. Gracias, Gaby. Gracias, continuamos. Sandra Reina, una pregunta que quieras Gracias. hacer. Sí, va para Javier. Javier, si yo, por ejemplo, tengo un terreno, ¿cómo me puedes tú ayudar? Un terreno para construir, me imagino, algún Sí, proyectillo. sí, exacto. Pues mira, yo creo que el tener un terreno y partir de ceros, pues es una gran ventaja. Es una gran ventaja que se tiene, que ya no se tiene tanto en la Ciudad de México. ¿Y por qué te digo que es una gran ventaja? Pues porque pues aquí se pueden cumplir todos los caprichos, ¿no? Que tú me digas, ¿sabes qué? Yo quiero aquí una casa que tenga tantas recámaras, yo quiero una sala de tal tamaño, quiero que mi sala dé al jardín, quiero que también la cocina dé al jardín, quiero tener un vestidor muy grande, un cuarto de lavado que sea práctico. Entonces, yo creo que se te puede ayudar muchísimo porque pues, se parte de cero y bueno, pues escuchamos todas las necesidades, todos los requerimientos y a partir de aquí se pueden hacer propuestas, ¿no? Se puede hacer un anteproyecto en el cual es un primer dibujo de cómo están los espacios, se proponen espacios, iluminaciones y bueno, yo creo que es cuestión de ir intercambiando, ¿no? Ir peloteando la información que se propone con pues lo que se desea tener, ¿no? Lo que tú deseas tener como espacios y bueno, irte dando ideas de cómo puedes disfrutar mejor ciertos espacios, ¿no? A lo mejor la iluminación, el confort, que en esta parte no pegue tanto el sol en la tarde porque se va a calentar demasiado este espacio, mejor lo ponemos del otro lado, en este otro lado aumentamos el tamaño de la ventana para que pues tengas iluminación natural pues, la mayor parte del día. Yo creo que sí se te puede ayudar muchísimo con un terreno partiendo de ceros y se pueden cumplir pues muchos sueños, muchas necesidades o muchas inquietudes que uno quiso tener siempre en su casa y pues no hay nada como diseñar tu propia casa apoyándote de un experto para que pues esté bien diseñada y bien construida. Perfecto, pues en cuanto lo tenga, te lo hago saber. Por supuesto, quedamos pendientísimos. Gracias. Nuestra siguiente pregunta viene de Gaby Espinosa. Les dije. Ay. Bueno, pues nuevamente me quedé con unas dudas, Antonio, a ver si me puedes ayudar. ¿Qué materiales puedo ocupar en mi cocina? Claro, Gaby. Mira, va muy de la mano con la pregunta anterior. Ok. En cuestión de los materiales. Mira, en tu cocina puedes utilizar tanto mármol como granito o cuarzo. Lo recomendable es, digamos, utilizar lo que es granito y cuarzo, donde está el área de la estufa o el horno. ¿Por qué? Porque estos utensilios de cocina generan una gran cantidad de calor. Entonces, si ponemos mármol, con el tiempo se puede cuartear. O sea, digamos, el mármol no soporta esas temperaturas tan altas como el granito o como el cuarzo. El cuarzo, bueno, te explico tantito el material, es un material prefabricado. No es 100% natural. Hay veces que estos elaboradores le dan la apariencia como si fuera natural, pero no. Como el granito es 100% natural, o los diferentes tipos de mármol, ¿no? Un ejemplo, bueno, como barra de la estufa o del horno, es recomendable cuarzo o granito. Por ejemplo, otra parte de tu cocina puedes tener un desayunador o una mesa de trabajo.
En esta parte sí podemos aplicar o colocar lo que es una cubierta de mármol sin ningún problema. ¿Por qué? Porque no se le va a poner un utensilio de alta temperatura. En dado caso de que llegases a poner, digamos, un utensilio de cocina, una olla o cierto traste, por decirlo de esta manera, debes de utilizar una tabla o una base para que no tenga el contacto directo y vaya teniendo o se vaya deteriorando poco a poco. Ok, entonces, porque es más resistente a la temperatura, ¿verdad? Así es. Oye, y hace rato mencionabas muy rápido nada más que hay material nacional y extranjero. Así es. ¿Cuál recomiendas más? O, Pues haz de cuenta, sí. se puede utilizar cualquiera, no hay ningún problema. Podemos utilizar cualquiera. Ahora sí que va en cuestión de gustos y en costos, ¿no? O sea, El sabes que presupuesto, ¿verdad? así es. Ok, pero está muy bien que tú puedas darnos alternativas para ponerle estos materiales a nuestras casas, darnos ese lujito y tenerla bonita, pues al alcance, ¿no? Y de hecho va de la mano un ejemplo con la pregunta que se le hizo a mi compañero Javier. O sea, ya dependiendo de un terreno nuevo, es el tamaño también de la cocina, de la proporción. Qué tan grande, qué tan chica, entonces es lo que nosotros podemos trabajar y el diseño que tenga la cocina es dependiendo también a lo que podamos fabricar para la cocina. Perfecto, muy interesante, Antonio. Muchas gracias. Gaby, ya estás tomando nota de todo lo que necesitas para la remodelación de tu casa. Muy bien. Y yo tengo una pregunta para Miguel Ángel. Miguel Ángel, me gustaría saber a mí si vale la pena invertir en paneles fotovoltaicos para ahorrar en el pago de electricidad de mi casa. Claro. Mire, de entrada es muy importante analizar el recibo de CFE. Por ejemplo, si un usuario se encuentra en una tarifa subsidiada, el pago mensual de CFE será reducido. La energía será barata y la recuperación de la inversión puede llegar a ser hasta en 10 años. En cambio, si el usuario está en una tarifa DAC, que es doméstico alto consumo, la factura será alta y la recuperación de la inversión puede ser en menos de 5 años. Ya dicho en otras palabras, los paneles fotovoltaicos aplican más para usuarios de nivel económico medio, alto, que a usuarios más modestos. Ah, yo pensé que se iba a impactar luego en mi factura, en mi pago mensual bueno, más bien bimestral de la luz, esto que iba a impactar luego, pero no, ya veo que entonces tendría yo que Sí, esperar un sí, buen sí. tiempo si no No, tengo el subsidio. no, más bien impacta en el momento en el que ya se hace todas las instalaciones y el convenio con CFE. Aquí de lo que nos referimos es a el tiempo de recuperación de la inversión que se hace de esos paneles solares. Obviamente, si tenemos una tarifa donde el costo unitario de la energía es muy alto, tenemos más posibilidades de crear ahorro de dos maneras. Una es sacando al usuario de esa tarifa, una tarifa que puede llegar a costar bastante. Y la segunda es tanto dejando de consumir la CFE como generando con esos mismos paneles. Entonces, así reducimos el tiempo de recuperación de la inversión que haya hecho el usuario. Ok, muchas gracias. Y tengo una pregunta aquí de Gracias a usted. Facebook que el señor Rafael Milrealiano nos pregunta, ¿cómo está afectando la situación de la pandemia al valor de los inmuebles? Ya que la economía a nivel general está a la baja. ¿Quién me puede contestar esto? Bueno, yo en cuanto a los inmuebles de construcción, sí, la pandemia ha afectado el valor de los inmuebles. En muchas zonas se ha reducido el valor, no de manera sustancial, pero se ha reducido el valor. En otros no, en otros el inmueble sigue con cierta plusvalía, pero en términos generales sí se ha afectado el valor de los inmuebles.
Espero haya quedado contestada la pregunta. Nailea, ¿tú quieres agregar algo? Sí, bueno, quizá un poco para complementar lo que comenta Helios. También es cierto que invertir en bienes raíces o el tener un inmueble es una inversión segura. A diferencia, por ejemplo, y más en esta situación que estamos pasando de mucha inestabilidad, que quizá invertirlo, por decir algunos, y estoy hablando un poco a grandes rasgos, en el banco, ¿no? O invertirlo en la bolsa de valores. Siempre son buenas las inversiones, pero siempre en bienes raíces es una inversión segura y es una inversión tangible, que si bien a lo mejor no todos los años tiene el mismo crecimiento, muy difícilmente va a venir a la baja, ¿no? A diferencia de otro tipo de inversiones. Muchas gracias. Seguimos con las preguntas. Sandra. Gracias, Gaby. Nailea, buenas noches, aprovechando que tomaste el micrófono. Buenas noches. Yo te quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué ventajas ofrece comprar un terreno en otro estado de la República si yo vivo aquí en Ciudad de México? Muy honestamente, la calidad de vida. La Ciudad de México es hermosa, pero yo creo que no podemos negar que es un poco caótica. Muchas veces los espacios son muy reducidos, pues también el tema a veces con los niños o con las mascotas no es tan factible, no todos tenemos a disposición parques, diferentes centros recreativos. En cambio, en provincia o en otros estados, pues los lugares son mucho más amplios, ¿no? Es lo que les vengo comentando desde un inicio. Cuando son en desarrollos, normalmente ya están pensados, ya están estructurados de tal forma que la calidad de vida sea muy diferente. Inclusive ya hay una planeación de energía, le llaman. El momento que tú vas entrando al desarrollo, una forma especial en la que lo tienen diseñado va haciendo que si tú tienes un mal día, vienes de pasar un mal momento, enojado, lo que sea, cuando vayas entrando a tu desarrollo, te vas a estar relajando. Llegas a tu casa y pues la tranquilidad que te da, ¿no? Yo creo que lo principal es calidad de vida, espacios, y también sabemos que, bueno, en la Ciudad de México un inmueble, su valor es muy, muy alto y los espacios, repito, son espacios muy reducidos. Muchas veces tengo personas que me han dicho, oye, es que con lo que me puedo comprar un departamento aquí de 55 metros cuadrados, en Mérida me puedo comprar un terreno, una casa de 200 metros cuadrados, ¿no? Entonces la diferencia y la calidad de vida, que tengan alberca, que los niños jueguen, que los perritos estén tranquilos, es totalmente diferente, te cambia la vida, tu patrimonio, la forma en que te relacionas, porque si eres una persona de negocios, pues también te da esa oportunidad, ¿no? De que tengas un espacio exclusivo para que tú puedas desarrollar tus actividades. Lo que estamos atravesando, varios de los que estamos en la Ciudad de México, es que no estábamos esperando que viniera esta situación y eran espacios reducidos en los que estábamos habitando y ahora hay que adaptarlo, ¿no? Para que sea también un espacio de oficina. Entonces, primordialmente creo que es eso y el valor, que es un valor muchísimo más bajo que puede ser en la Ciudad de México. Perfecto, Nay, muchísimas gracias. A ti. Muchas gracias. Gaby, tú tendrías una pregunta para Helios. Sí, siguiendo la línea, Helios, de esta parte de los terrenos, ¿las medidas deben de ser exactas contra las escrituras de un terreno que compré o siempre hay alguna diferencia? ¿Tú qué nos puedes decir? Qué tema tan interesante. Luego compramos las escrituras, a veces vienen con muchos errores de medidas y luego de orientaciones. Y hay veces que eso le da la no identificación del bien inmueble. Puede ocasionar inclusive un juicio. Entonces es bien importante, con el topógrafo, te puede ayudar a determinar que si el inmueble que aparece en la escritura es el que tienes físicamente, tanto orientaciones, colindancias, superficie, entonces es vital el levantamiento topográfico. Gracias, Gaby, por la pregunta, es sensacional. Ok, entonces sí es importante y podemos acudir con un experto como tú que lo va a medir y nos va a decir. Y en su caso tú a la par puedes sacarle el real, del comparativo real de lo que mide el inmueble. Claro, hemos tenido juicios donde hemos participado donde el inmueble, el terreno, tiene menos metros cuadrados en la realidad que los se vendió. Y Wow, no es problema del desarrollador,
puede ser un error de dedo o un error, no lo sé. Sí, a lo mejor no fue con dolo, ¿no? Pero ahí está el error. Y entonces, ustedes también han comparecido a hacer estas Sí, en los mediciones. juzgados hemos comparecido a hacer estos dictámenes. Wow, qué importante es que sí midan lo que es, ¿no? Porque me imagino que también eso varía con el precio del inmueble. Si está menos de lo que dice, en realidad va a valer menos. Claro, definitivo. Sí, sí, porque si hay veces que lo que tenemos en la escritura es mucho menor de lo que tenemos real, o viceversa, tenemos ahí un conflicto y que se debe subsanar, ya sea con la autoridad judicial o la autoridad administrativa o fiscal. ¿Cómo dijiste que se llamaba el trámite, el levantamiento? Es peritaje para identificar el inmueble. Perfecto, pues qué interesante, Elios. Muchas gracias. Gracias a ti. Sandra, tu pregunta para Javier. Gracias, Gaby. Sí, muy sencilla, que conforme a lo que veníamos platicando ahorita, ¿cómo saber en una remodelación si un muro de carga es real o no? ¿Cómo identificar? Muchas gracias, Sandra, por la pregunta. Es una pregunta sencilla, pero conlleva muchas cosas. Generalmente, en una remodelación, pues a veces el cliente quiere mover algunos muros, ¿no? Yo se lo explicaré de la siguiente forma. Cualquier construcción, 2, 3, 4 niveles, pues son losas apoyadas sobre muros, losas apoyadas sobre muros, y los muros apoyados sobre la cimentación. La cimentación, ya sea zapatas, losas, cajones, lo que sea. Entonces, todo está calculado inicialmente, considerando pues, toda una estructura original para transmitir las cargas pues, hacia los cimientos pues, de una forma, pues, ahora sí que lógica, geométrica y bien distribuida. Entonces, normalmente en una casa, pues la gran mayoría de los muros están transmitiendo cargas hacia abajo. Entonces, todos los muros son importantes. El término de muro de carga es un término que se ha hecho muy, muy coloquial y muy llamado. Yo diría que pues, son muros contemplados en el diseño para transmitir cargas hacia abajo. Entonces, hay pocos muros que son nada más divisorios y que a lo mejor no están soportando mucho, y esto se sabe, pues, viendo nada más, hasta la misma lógica te puede ir llevando. Sabes que tengo esta losota muy grande y nada más tengo estos 2 muros que están muy lejanos, pues no toques esos muros porque el claro de la losa es muy grande, ¿no? Entonces, es cuestión de revisar un diseño original, y si no se tiene, es cuestión de visualmente identificar pues cómo está suponer, estimar cómo está diseñado el edificio, pues para no llegar a quitar algún muro importante. Se pueden llegar a quitar o mover muros, ¿no? Nada más que obviamente si se quita un muro es porque está soportando una carga. Entonces esa carga hay que buscar cómo transmitirla al nivel de abajo. Y para transmitirla, entonces hay que revisar estructuralmente, hay que reforzar con una viga, hay que reforzar seguramente las columnas laterales para transmitir abajo. Y si abajo no está preparado para soportar esa carga, también hay que reforzar. Y si el nivel de hasta abajo tampoco está soportado, hay que reforzar el nivel de hasta abajo. Entonces es cuestión de lógica de buscar cómo las cargas que son transmitidas, pues recibirlas y seguirlas transmitiendo hacia abajo, pues de una manera segura y revisada estructuralmente. No sé si más o menos fui claro, porque no es nada fácil pues explicarlo así sin mi pizarrón, ¿no? Sí, no, está perfecto. Muchas gracias. Sí, es cierto que esa es una pregunta muy, muy fácil, pero sí tiene muchas respuestas a eso, ¿no? Y un muro que no de carga que se pueda quitar o que no vaya a estar, que no esté bien puesto, puede provocar un serio problema. Así es. Continuamos con las preguntas. Gaby Espinosa, ¿qué te gustaría preguntarle a Toño? Y ya
Toño ya me va a decir con mis preguntas del mármol, pero es que me queda duda en las variantes de color, Toño, que hay en mármol y granito. Sí varían mucho, ¿verdad? Las tonalidades. Sí, Gaby, mira, hay veces que no te varía tanto, hay veces que sí te varía tanto. Digo, es algo que nosotros no tenemos en nuestras manos, es un producto 100% natural, es un producto extraído digamos, de la tierra, por decirlo de esta manera. Entonces, sí llega a haber variaciones, siempre va a haber variaciones de color. Un consejo también cuando se haga la adquisición de este producto o cuando se haga la construcción, al momento de que se compre el material, es recomendable que se compre todo. Porque si se compra por partes, es donde va a haber variaciones de tonalidades. Entonces, una parte se va a ver de un color, otra parte se va a ver de otro color. Entonces, no se va a ver uniforme la tonalidad. Pero incluso hasta cuando es de un mismo lote, llega a haber variaciones de tonalidad. Digo, esto es por la misma naturaleza que así lo hizo. El material. Perfecto, muchas gracias, Antonio. A ti, Gaby. Y nuestra última pregunta del día de hoy es de Sandra hacia Miguel Ángel Zamora. Adelante, Sandra. Gracias. Alex, ¿cuál es el periodo de vida de las celdas fotovoltaicas? Claro, mira, la garantía de los paneles fluctúa entre los 10 y 20 años, dependiendo de la eficiencia y la calidad, mientras que el mantenimiento es prácticamente nulo. Si acaso se hace una limpieza anual. Los paneles tienen un acabado especial que no aloja mucha suciedad, además de que la lluvia tiende a lavarlos de manera natural. El otro componente importante de un sistema solar fotovoltaico son los inversores. Es un equipo electrónico y su vida fluctúa entre los 5 y 7 años. Y el mantenimiento no es obligatorio, pero para conservar la garantía debe darse anualmente. Este mantenimiento solo consiste en unas pruebas básicas y una limpieza. Perfecto, muchas gracias, Alex. Muy bien, muchas gracias. Sí, Sandra. Pues tenemos aquí saludos de varias personas que nos están haciendo favor de vernos, de José Antonio Cordero, de Ivonne Alarcón, de Jorge Zamora, que los están felicitando, de Israel Chirino, Cristian Murillo también los saluda. Aquí nos comenta Alfredo Miranda que él puso los paneles solares en su casa y que bajó el costo al 90% de electricidad, o sea que muy bueno. Sí. Alfredo Miranda también nos comenta igual, que puso su calentador solar y bajó al 75%. América Wizard también les manda saludos y felicitaciones. ¿Alguna otra pregunta que tenía yo ahí? Sí, Estoy Gaby, hay viendo aquí una una de final, Emilia. Gaby. Dice, ¿cuál es la Gaby, causa del sí. daño de pisos de las casas? Es decir, que se rompa o bote el mismo. ¿Y cómo se puede solucionar el efecto de que no se vuelva a dar tal situación? Esa pregunta es para Helios. Es buenísima. No sé, Helios, si quieras iniciar. Esa normalmente yo tuve un caso de que son arcillas expansivas. Se bufa, se puede decir, el terreno y rompe las losetas. Eso se da mucho porque las arcillas se saturan o se les va la humedad. Entonces, cuando se saturan de humedad, se bufa el piso. Eso es un mal constructivo porque no se trata la arcilla, ya sea con una caliza o con cal, para estabilizar esa inestabilidad del suelo. Eso se da mucho en zonas muy lacustres, de que se bufan las arcillas y en consecuencia se rompen los pisos. También me gustaría agregar aquí dos casos que me han tocado. Una, se despegó la loseta en un edificio, de hecho, de diferentes departamentos de diferentes niveles, y era porque habían utilizado un pésimo adhesivo
a la hora de pegarla. Entonces, cuando fuimos a repararla, empezamos a botar la loseta y salía muy, muy fácil. Entonces, era un adhesivo de muy mala calidad, que inclusive habían rebajado con arena los albañiles. Entonces, estaba muy, muy mal pegado. Y hay que recordar que todo edificio, toda construcción está en constante movimiento siempre. Todo se está moviendo. Hay asentamientos de todas las estructuras. La Ciudad de México se están hundiendo constantemente. No es para asustarlos, pero pues todo eso está calculado estructuralmente en todas las casas y en todos los edificios, ¿no? Hay asentamientos permisibles para que sean tomados en cuenta en el diseño. También hay otro tipo de problemas cuando se llega a romper la loseta. Es en las casas más viejas que usaban las losas invertidas, es decir, que la losa maciza está en la parte de abajo, tienen unas traves arriba, y arriba nada más tienen relleno como si fueran los rellenos de las azoteas, y arriba del relleno nada más tiene un pequeño entortadito, a veces no muy reforzado. Entonces llega a pasar, sobre todo en las casas viejas, porque he remodelado varias y en todas ha pasado lo mismo, que ese entortado ya llega a su tiempo de duración, ¿no? El concreto sabemos que puede llegar a durar unos 80, 100 años cuando es un buen concreto, pero cuando es un entortadito así, pues unos 40 años y ya empieza a dar problemas. Se empieza a tronar con temblores, con movimientos, con todo este entortadito. Arriba está la loseta, pues si se truena el entortadito, que es sobre el que está la loseta, pues obviamente la loseta se empieza a romper. No es nada de preocupación, se quita la loseta y se refuerza el entortadito y se vuelve a poner la loseta, ¿no? Tampoco lo del adhesivo es cosa de preocupación, pues se quita la loseta y se pone un buen adhesivo para que esto dure y no tengan ese tipo de problemas, ¿no? Pueden ser varias causas, como decía también Helios, tanto de origen, ¿no? De origen del suelo, como ya hasta deficiencias constructivas, si lo queremos decir de esa forma. Muy bien, muchísimas gracias. Pues les agradezco mucho a todos esta participación, y como podrá ver la gente que nos está viendo y que se puede dar cuenta que aquí tenemos a grandes expertos en la materia que nos pueden ayudar a cómo construir nuestro patrimonio. Así es que les damos las gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches. Gracias.